grabar acá. Ok, listo. Entonces, nosotros hemos venido tratando cómo edificar nuestras vidas de acuerdo al libro de Ageo. Eso es como la serie que hemos venido tratando. Y hemos visto varias etapas que nos muestra el libro de Ageo, cómo fue construyendo estos israelitas, o más bien de la tribu de Judá que volvieron del cautiverio, cómo ellos fueron construyendo en el Señor y cómo eso también se refleja en nosotros cuando nosotros edificamos nuestras vidas en Cristo. Hay unos pasos ahí que es bueno repasar. Los primeros 11 versículos del capítulo 1 nos muestran que ellos llegaron de la cautividad, al igual que cuando uno llega, cuando el Señor llega a la vida de uno, uno viene de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado, y uno como que se afana mucho por recuperar el tiempo que uno piensa que fue perdido, que uno empieza como a trabajar para uno mismo. Ellos empezaron a construir para ellos y no tuvieron en cuenta la orden que el Señor había dado de construir el templo, y el Señor los recriminó por medio del profeta Ageo, allá en Ageo 1:4 y de en adelante. Y en Ageo del 1 del 12 al 15 ya se ve que ellos hicieron como un caso, hicieron caso de eso, y hubo como un despertar emocional del pueblo y empezaron a construir. Pero eso no les duró ni un mes, porque en Ageo 2:1 hay otra recriminación del profeta, otra confrontación de parte de Dios, porque ellos estaban construyendo y se desanimaron cuando las cosas no salían como ellos querían. Cuando vieron que ese templo no era ni sombra de lo que había sido el templo de Salomón, ellos se decepcionaron. Y esa es una etapa de nuestras vidas también, cuando empezamos a construir para el Señor, deseamos, pero deseamos construir y que las cosas salgan a nuestra manera. O sea, pensamos que las cosas tienen que salir como nosotros queremos. Cuando no pasa eso, entonces nos sentimos mal, nos sentimos apesadumbrados, nos sentimos como deprimidos, como que estamos frustrados, y eso muestra una inmadurez en el carácter, ¿cierto? Después vimos el tercer momento, y es cuando el Señor los confronta y les dice: mire, lo importante aquí no es que las cosas se hagan como ustedes quieren, lo importante aquí no es que el templo sea muy lujoso, lo importante aquí es que mi presencia esté en esa construcción. Y entendemos que Él es el que merece toda la gloria, entendemos que Él es nuestra gloria. Ya hay una especie de madurez, pero también esa madurez es incipiente, porque es una etapa en que de pronto todavía queremos reemplazar nuestra adoración al Señor con el activismo, con hacer muchas cosas para el Señor y no consagrados para Él, sino que pensamos que lo importante es hacer cosas y no mantener una relación de consagración con Él. Y es la confrontación de Ageo en Ageo 2 del 10 al 19, cuando Dios le dice a los sacerdotes que están ministrando o sirviendo allí, que todo lo que ellos están haciendo allí es inmundo. Vimos las razones por qué les decía, porque ellos estaban celebrando Ay, disculpas, sacrificios. ustedes me escuchan a mí bien. Sí, Hola, sí te escuchamos estoy bien. haciendo un esfuerzo sobrehumano por medio de escuchar algo, pero nada. Ah, bueno, voy a ver Bueno, cómo hago. No bueno, escucho nada. Ya voy, pero cuando, entonces soy yo. Ujú. cuando, cuando ellos empezaron a ofrecer cosas en un altar sin haber terminado el templo, sin ni siquiera haber montado los cimientos,
y mostraron una religiosidad que lo importante era hacer cosas para el Señor, pero no el Señor en sí, en la relación íntima con Él. Y Dios los confronta con un servicio mediocre que no va a traer mucha bendición a la vida del creyente, porque depende todo del Señor, depende no de nosotros. Entonces, hay veces nosotros pensamos que estar muy activos en la iglesia, que hacer muchas cosas en la iglesia es lo que le agrada al Señor. Y no es así. A él le agrada más una relación íntima con Él, de consagración, de obediencia, de rendición a su voluntad. Y en esa relación íntima con Él, poderle servir en lo que el Señor nos mandó a hacer. Ya hablamos una vez de Primera de Pedro 4, 10 y 11, donde hablaba de, Pedro hablaba de dos dones o dos ministerios, dos tipos de ministerios, que eran los ministerios del servicio y el ministerio de la palabra. Entonces, es definirnos en esos ministerios del servicio, si nos llamó a servirle en esa parte de la diaconía, de servir, de estar pendiente de las cosas físicas, o si nos llamó a servirle en la palabra y enfocarnos en eso, en lo que el Señor nos llamó a hacer. No se trata tanto de estar haciendo muchas cosas. Muchas veces, y yo lo he visto por experiencia en los profesores de primaria, yo voy a traer aquí una ilustración. Los profesores de primaria, yo soy docente de bachillerato y yo recibo estudiantes que vienen de primaria, que el profesor le dio matemáticas, que el profesor le dio inglés, que el profesor le dio español, que le dio social, todas las materias. Y esos pelados llegan con un montón de vacíos en todas esas materias. No es porque el profesor quiera hacer eso, sino que el sistema educativo colombiano lo pone a que le dé todas las materias, a que haga de todo. Cuando no hace de todo, normalmente no hace nada bueno, no hace nada bien. Por eso es mejor uno estar enfocado en lo que el Señor lo mandó a hacer y hacerlo bien. Y eso requiere una madurez, ser consciente de que el Señor nos dio una autoridad que ya implica madurez, estabilidad, que el Señor se encarga de la adversidad y que Él, cuando nos potencia a hacer algo, Él nos equipa. Y es lo que vamos a ver hoy en esta porción de Ageo 2 del 20 al 23, que es la que nos corresponde hoy. Ageo 2 del 20 al 23. Ahí hay una madurez cristiana, ahí se ve una madurez. Pero una madurez no implica una perfección. Y eso ojalá que nos quede bien claro, porque hay veces el término perfecto eh, se nos, a nosotros nos parece que quiere decir perfección total. Y Pablo, el apóstol Pablo, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos voy a leerlo acá para que miremos la diferencia que hay entre la perfección total y la perfección que el apóstol Pablo está diciendo allí. Porque él habla de dos perfecciones en Filipenses 3. En Filipenses 3, versículo 10 dice, del versículo 8 podemos decir para que tengamos como el contexto. Él viene hablando de que todo lo que él era en el judaísmo, él realmente ya lo tiene como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Lo ha perdido todo y lo tengo por basura, dice él en el versículo 8. En el versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y empieza a hablar de algo, de la resurrección y el poder de su resurrección. Y
la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, ojo, vuelve y habla de la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, y ojo ahí, él está hablando de un término que es en el griego, el término teleió, que es alcanzar una perfección absoluta. Por eso Pablo está diciendo que él no lo ha alcanzado, porque no ha llegado a la resurrección de los muertos. Esa perfección absoluta solamente se alcanza en la resurrección. Pero él habla de otra perfección más adelante. Cuando dice, estaba diciendo que no sea perfecto, versículo 12, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, agarrar eso, terminar la carrera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Ahí es donde estamos allá. Cuando hay una madurez, uno no está mirando lo que dejó atrás, sino que uno se está extendiendo hacia adelante. Uno va a alcanzar algo que el Señor lo ha llamado, que el apóstol Pablo nos lo dice ahí. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y vuelve y habla de perfectos, y antes había dicho que él no había alcanzado la perfección, porque aquí está hablando del término teleios, no teleios, sino teleios, que quiere decir una madurez cristiana, alcanzar una madurez, ser maduro. Entonces él no está hablando de ser una persona absolutamente perfecta, que lo será en la resurrección de los muertos, pero va hacia allá, y va hacia allá como una persona madura, como una persona que ya tiene definida su meta. Y eso es lo que yo quiero que miremos nosotros en Ageo 2 del 20 al 23. Podamos ver eso allí. Entonces, con esa introducción, ¿alguien me puede leer allí Ageo 2 del 20 al 23, por favor? ¿Quién me quiere leer? Ageo 2 del 20 al 23. Vino por segunda vez palabra de Yahweh a Ageo a los 24 días del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Yahweh de los ejércitos. Listo. Allí tenemos la figura de un personaje simbólico, Zorobabel, ¿cierto? Que es símbolo de Cristo. Y es símbolo de Cristo porque es gobernador de Judá, a quien Dios le promete que lo va a poner como anillo de sellar, o sea, le va a dar una autoridad como de un rey, porque él lo escogió. Lo interesante del nombre Zorobabel es que es un nombre compuesto en hebreo de la palabra Sarub y la palabra Babel. La palabra Sarub quiere decir ponerse afuera, estar fuera, lejos de. La palabra Sarub es una palabra que es alejarse de. Y la palabra Babel es confusión.
O sea que también implica Babilonia por la idolatría. Entonces, lo que está significando el nombre de Zorobabel, y por lo cual también es símbolo de Cristo, es que es alguien que se aleja de la confusión producida por la idolatría. Y eso es una obra de Cristo, que nos va alejando cada vez más de cualquier tipo de idolatría que haya en nosotros. Y eso va implicando madurez. Hay tantas formas de idolatría que podemos tener. Yo no estoy hablando de nosotros postrándonos ante imágenes, pero estoy hablando de pronto de tener entronados ídolos, y no simplemente personas, sino conceptos o principios. Cuando uno estudia teología, el estudio teológico se puede convertir en un ídolo, de tal manera que uno no viva sino para estudiar teología y empieza a quitarle el primer lugar a Dios. Y eso es peligroso. La misma iglesia se puede convertir en un ídolo cuando la iglesia empieza a reemplazar a Dios. El mismo ministerio de una persona se le puede convertir en un ídolo cuando ya no puede vivir sino haciendo el ministerio, sino no va a poder vivir, no se siente bien y piensa que esa es su vida, no el Señor. Hay tanta forma en que uno puede enredarse en la idolatría, que solamente cuando Dios va dando esa seguridad y esa certeza de que Dios está ahí, de que Dios está cuidando, de que Dios es el que va a respaldar, porque lo que le dijo a Zorobabel es, tú construye eso, termina esa construcción, que yo me encargo de los enemigos. Eso es lo que le está diciendo, en pocas palabras. Cuando entendemos que Dios se encarga de nosotros, pero que Él es el que tiene siempre el primer lugar y que nos ha llamado a vivir para Él, entonces podemos ser personas maduras que tenemos una autoridad ya que Dios nos dio, que ya se la dio a la iglesia. Yo les di a ustedes un texto la semana pasada, hace 15 días, y fue Efesios 2:6. En Efesios 2:6, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que viene diciendo que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó, ¿cierto? Por gracia sois salvos. Y dice, y nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es una autoridad que la iglesia tiene. La iglesia gobierna con Cristo. La iglesia no va a gobernar con Cristo, la iglesia gobierna con Cristo. El creyente está puesto en una posición de autoridad. Cuando habla de lugares celestiales, esa palabra es Hyper Uranú, por encima de todos los cielos. O sea, la iglesia está puesta por encima de todos esos demonios que antes la tenían esclavizada. Así que no es una excusa válida para un creyente decir, no, es que Satanás me engañó, Satanás me cogió, Satanás me dio 3 vueltas, Satanás esto y aquello. Más bien puede decir el creyente, es que mi carne, es que mi pensamiento, es que me dejé llevar por mi carnalidad. Es muy diferente, porque Dios nos puso en una autoridad sobre lo que antes nos dominaba, en Cristo Jesús. Como iglesia, gobernamos en Cristo. Y esa autoridad es como un anillo de sellar que le dio aquí a Zorobabel. O sea, este texto está mostrando a un pueblo, está como tipificando a un pueblo que es maduro, que le sirve al Señor, que el Señor respalda y que confía absolutamente en el Señor. Porque voy a compartirles el bosquejo. Ahorita dice,
Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del último mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Eso hace una referencia siempre a juicios. Yo haré temblar. Cuando se habla de terremotos son juicios. Los cielos ya fueron juzgados. El príncipe de la potestad del aire ya fue juzgado. Satanás y los demonios ya fueron juzgados. Y la tierra será juzgada. Será juzgada en el juicio que el Señor va a hacer, el tribunal, el juicio del gran trono blanco. Allí será juzgado todo aquel que no ha creído en Jesucristo. O sea, el Señor está diciendo, déjenme a mí, que yo voy a juzgar todo eso, toda esta gente que le está impidiendo a usted construir. Déjemelos a mí. Usted encárguese de construir. Usted encárguese de la obra. Déjeme a mí que yo lo cuido, porque yo soy el que voy a juzgar todo eso. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Y enseguida dice, trastornaré el trono de los reinos. Y esa palabra trastornar quiere decir que va a ser un revolcón que el que no dé la vuelta y se arrepienta va a ser destruido. O sea, el Señor se va a encargar de que esos enemigos se arrepientan de lo que están haciendo o sean destruidos. Pero es Él. O sea, Zorobabel en este momento no tiene que preocuparse por los enemigos. Dios le dice, yo lo haré. Yo voy a trastornar el trono de los reinos. O sea, yo soy el que voy a hacer eso, Zorobabel. Tu misión es construir el templo. Tu misión es esa. Es liderar esa construcción. Nuestra misión es construir en Cristo y Cristo se encarga de los problemas que haya a nuestro alrededor. Cuando el Señor dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas, Él no estaba diciendo mentiras. Él no estaba dando falsas ilusiones. Él estaba dando una promesa de que la iglesia le buscaba siempre en su voluntad y Él se iba a encargar de mantenerla, de sostener al creyente, de librarlo, de guardarlo, obviamente en el propósito de Dios, porque muchas veces guardar para Dios no es salvar la vida. Y eso es algo que nosotros hay veces no entendemos. Muchas veces cuando Dios dice que nos guarda, no es que nos va a salvar la vida física, sino que nos va a salvar de que nosotros volvamos atrás, le reneguemos y apostatemos y nos mantengamos firmes. Así nos maten. Y eso lo entendió el apóstol Pablo y lo dejó escrito. El apóstol Pablo dejó eso escrito también. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Ya la hemos leído esa parte, pero es bueno repasarla, es bueno afirmar esto. En el versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él ya sabe que lo van a matar, él ya sabe que él va a tener que partir, él ya está seguro. Sin embargo, al terminar ese capítulo, en el versículo 16 dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala. Ahí está diciendo, lo va a librar de toda obra mala, de que Él haga cualquier obra mala y me preservará para su reino celestial. O sea que el guardar que Pablo está hablando aquí es que Él lo va a preservar para el reino celestial. No que le va a librar la vida. Él ya dijo que iba a morir.
Él está consciente de que el Señor lo va a guardar, pero no es que le vaya a librar la vida, porque ya él sabe que va a morir, sino que lo va a guardar para que no se pierda, para que no, para que en esa situación no reniegue del Señor. Acuérdese que estamos hablando de una situación donde le decían, César es el Señor. Si usted confiesa que César es el Señor, usted diga Ave César y entonces le perdonamos la vida. Pero él dice, yo no digo Ave César, yo digo Ave Cristos. Cristo es el Señor. Y al que decía eso, entonces lo mataban. Eso hoy en día uno podía pensar como Pedro, Señor, mi vida pondré por ti. Pero cuando estaba ya en esa situación, en los zapatos de esa persona, el miedo a la muerte los hacía renegar de Cristo. Y Pablo está diciendo, mire, Él me va a preservar para su reino. Me librará de toda obra mala y me preservará para su reino. A Zorobabel le está diciendo eso, yo voy a guardarte, tú cumple tu misión. Y a nosotros nos está diciendo, construyan en mí, vayan alejándose de toda especie de confusión idolátrica, construyan sus vidas, que yo me encargo de sus problemas, yo me encargo de darle salida, yo me encargo de darle la solución, yo me encargo de abrirle las puertas. Eso es lo que está diciendo en este momento para nosotros. La Biblia no solamente habla de esto de Pablo. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, también se nos da esto como algo general a todos los creyentes. Primera carta de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que el Espíritu Santo, el poder de Dios, nos guarda para que alcancemos a llegar a la meta. No está diciendo que va a guardar nuestras vidas, sino que nos va a preservar para que no vamos atrás, para que no retrocedamos, para que no reneguemos y apostatemos del Señor. Y para que sigamos construyendo en Él. Ese es el asunto aquí. Lo que pasa con Zorobabel es que ellos tienen miedo. Acuérdense que había un miedo porque los enemigos habían mandado carta a los reyes allá en Esdras. Está el contexto histórico, porque los judíos estaban construyendo y había unos reyes que habían mandado unas cartas diciendo que no construyesen. Pero ya había un edicto antes por Ciro donde había dicho que construyese. Había un miedo al ejecutar la construcción. Lo que le está diciendo Dios a Zorobabel es, quita los miedos, porque yo estoy contigo, porque yo te escogí y yo te daré una autoridad real. Una autoridad que nadie puede pasar por encima de ella en esa construcción, en ese propósito que yo tengo contigo, en el propósito que Dios tiene con nosotros, de que nosotros construyamos nuestras vidas en Él. Nadie puede intervenir ese propósito, nadie, ni los demonios, ni ningún ser humano, porque Dios ya nos puso en autoridad sobre los demonios y nos guarda de aquellos que quieren quitarnos la vida. Y si Él determina que partamos con Él, partimos gozosos. Partimos gozosos porque estamos haciendo su voluntad, estamos haciendo lo que Él nos manda hacer. Esa es la madurez cristiana que debemos alcanzar. Esa es la que Pablo está hablando en Filipenses 3. Él no ha alcanzado la perfección total, ni ninguno la va a alcanzar mientras estemos en este cuerpo de carne, porque la misma epístola a los Corintios, la segunda carta, capítulo 5, dice por allá en el versículo 8, creo, que mientras estemos presentes al cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea que esta carne es un impedimento para tener una completa comunión con el Señor, que sería la completa perfección. Pero en la resurrección de los muertos eso se dará. Solamente que Dios nos está pidiendo una madurez en la que podamos confiar absolutamente en Él, construyendo nuestras vidas en Él, que es lo que Él nos mandó a hacer, definiendo cuál es el propósito que tenemos en el Señor. ¿A qué nos llamó el Señor? No a hacer de todo,
¿A qué nos llamó el Señor? Y enfocarnos en eso, para su gloria. Que Él se encarga de lo demás. Que Él se encarga de todo lo demás. Eso es básicamente lo que hay aquí. Un creyente maduro. Un creyente maduro que confía en el Señor plenamente. Que sabe que su madurez y su vida dependen del Señor. Que no es fuerte por sí mismo, que no es arrogante, que no está diciendo que es muy fuerte, que nunca va a caer, sino que está seguro de que si se desprende del Señor le va mal, que entonces necesita cada día más del Señor para mantenerse en esa condición. Eso básicamente es lo que vemos acá, en el texto de hoy, en estos 4 versículos, aplicados a nuestras vidas en la construcción y en la edificación nuestra en Cristo Jesús. Nosotros como templo de Dios, nosotros como templo del Espíritu Santo. Básicamente es eso. El texto continúa diciendo, trastornar el trono de los reinos. Estoy en Ageo 2:22. Destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben. Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. El Salmo 20, un salmo que nos dice que las naciones confían en qué. Las naciones en qué confían. No es en el caballo. Aquí habla de caballos, de carros, de jinetes. Salmo 20. Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Tendremos memoria. O sea, le está diciendo a Zorobabel que él se encarga de acabar eso en que las naciones confían. Todo eso que las naciones confían, él se va a encargar de acabar eso. En el poderío militar, las naciones confían en el poderío militar. En esa época el poderío militar estaba dado por el número de jinetes, caballos, soldados que tenían. De hecho, la razón por la cual Dios castiga a David porque hace un censo es porque David quería saber el número de soldados que tenía que podían salir a la guerra. Y estaba confiando en eso, no en el Señor. Por eso es que Dios lo castiga, porque estaba actuando como las naciones, porque es fácil uno confiar en las riquezas, es fácil confiar en que tengo una cuenta bancaria, es fácil confiar en que tengo un empleo estable, es fácil poner nuestra confianza en eso y no en el Señor. Y Dios está diciendo, mire, yo me encargo de eso que ellos confían, de ese poder que ellos tienen, yo me encargo, pero tú haz las cosas, tú haz lo que te mandé. Pablo le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le dijo lo mismo a Timoteo, en el sentido de que la labor que Dios nos mandó a hacer, cumplámosla. Y cumplámosla dependiendo de Él, no confiando en otras cosas, sino en Él. Esta pandemia ha mostrado eso. Esta pandemia ha dejado a mucha gente frustrada. Muchos han muerto de tristeza si no los ha matado ese virus. Muchos no saben qué hacer porque sus confianzas cayeron. Sus ídolos cayeron. Pero el creyente confía en el Señor y está fuerte en el Señor porque al Señor no lo mata el coronavirus. Porque el Señor no lo acaba la pandemia, porque Él está por encima de eso, porque Él precisamente es el que ha determinado eso. Si hablamos de la voluntad decretada de Dios, lo que pasa es porque Dios lo decreta. Lo podemos ver en Lamentaciones 3, 37 y 38. Allá dice, ¿quién es aquel que dijo que pasó algo que la boca de Jehová no mandase?
De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo, dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, 37 y 38. La voluntad decretada de Dios es lo que pasa. Nada pasa sin que Él tenga conocimiento. No se le escapa nada. Entonces, nuestra confianza tiene que ser en Él. Nuestra confianza tiene que ser en Él. Si nosotros vamos a confiar en que tenemos muchos títulos, que tenemos trabajo estable, que tenemos mucha gente a nuestro cargo, que tenemos una trayectoria larga y bueno, y un nombre que nos hemos ganado. Si esa es nuestra confianza, estamos mal. Esas son cosas que el Señor nos ha ido dando a unos más que a otros para su gloria, para que veamos que Él es capaz de hacer cosas, que Él es capaz de hacer cosas que nosotros ni imaginamos, que Él es capaz de recoger a alguien de la basura del mundo y levantarlo y ponerlo en un lugar de autoridad. Pero es para su gloria. Nosotros no nos podemos jactar. Precisamente porque a Zorobabel le dice, en el último versículo le dice también, y vendrán abajo los caballos y los jinetes, cada cual por la espada de su hermano, como quien dice que Dios va a confundir a las naciones que vayan contra ellos. Lo que pasó, por ejemplo, cuando el rey Sennacherib fue a sitiar a Jerusalén, que los asirios en esa noche, dice que el ángel de Jehová mató 185,000 asirios en el campamento. Tenían sitiada la ciudad y Dios actuó. ¿Qué pasó con Gedeón cuando fue a pelear contra los madianitas? Cuando Gedeón tocó el cuerno, se confundieron y se atacaron unos a otros. Y el ejército de Gedeón, los 300 hombres, los persiguieron y los acabaron. Porque Dios es así. Dios tiene la manera de darnos la victoria siempre, porque la victoria ya la alcanzó. Él alcanzó la victoria en la cruz por nosotros. Cristo Jesús alcanzó una victoria por nosotros y nos dio el Espíritu Santo para que esa victoria se mantuviese todo el tiempo de nuestra peregrinación y llegásemos y nos guardase para llegar a la eternidad con Cristo. Él nos manda simplemente a que estemos rendidos a Él y hagamos su voluntad. En el servicio, sepamos a qué nos llamó. En nuestro trabajo secular, hagámoslo con calidad, hagámoslo con responsabilidad, hagámoslo como para el Señor y dependamos siempre de Él. Y lo más importante que le dice a Zorobabel es lo que hay veces a nosotros nos cuesta entender. En el versículo 23 dice, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, te tomaré. O sea, el Señor nos toma, el Señor se apodera de nosotros. Esa palabra también es te adoptaré, te tomaré como si fueras mío, te adoptaré. Esa palabra en el hebreo significa adoptar también. Es como, ¿qué hizo Dios con nosotros en Cristo según Efesios 1? En Efesios 1 dice que en Él, en Cristo Jesús, nosotros fuimos adoptados hijos de Dios en Cristo Jesús. Vamos a leer Efesios 1. Efesios 1, 4, desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Lo mismo que le dijo a Zorobabel, te tomaré.
te adoptaré. Es que estás bajo mi cuidado porque yo te adopto. Eso hizo el Señor con nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la misma razón se la dio a Zorobabel. Termíneme de leer el último versículo, el versículo 23 ahí. La misma razón que hay en Efesios 1:5, que fue porque nos predestinó. Ahí dice en Zorobabel, en el Ageo 2:23, dice el último versículo. Léame, por favor, hermana. ¿Quién? Yo. Sí, tú, hermana Luz. ¿Quién quiere? Sí, hermana U, hágale. En aquel día, o el hermano Juan. O el hermano Juan. Hermano Juan. No. O la hermana Lucelene. Bueno. Dice. Listo, entonces, ¿quién? Leo. Yo. Voy a leer. Bueno, haga. Bueno. Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. La razón es que yo te escogí. Amén. Esa es la razón. Porque yo te escogí. Porque la iglesia fue escogida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3. ¿Cierto? Nos escogió. Esa es la razón por la cual en Efesios 2:6 dice que Él nos resucitó y nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa autoridad nos la dio porque Él nos escogió. Iván, en la versión de Jerusalén dice, y te pondré como anillo de sello, porque a ti te he elegido. También. Te he elegido, yo te escogí, te escogí. La iglesia es escogida de Dios. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe su carta, dice, la señora escogida, habla de la escogida a la iglesia, porque él no podía, él tenía que escribirla en clave, creo que es la segunda epístola. Eclectés, escogida, elegida. La iglesia ha sido escogida por el Señor para poner en ella su sello. Aquí a Zorobabel lo va a poner como anillo de sellar. Él puso en nosotros su sello y eso también está en Efesios. En Efesios 1:14 dice que nosotros tenemos el sello, con las arras del Espíritu Santo, sellados para salvación, escogidos por Dios. Por eso nosotros tenemos la capacidad de vivir para la gloria de Dios, que es lo que aquí está diciendo. Entonces, es un cristiano maduro que ya no se deja mover porque es que las cosas no salieron como yo creía, como yo quería. Ay, Señor, es que usted no hace lo que yo quiero. Señor, ¿por qué? Señor, es que usted es injusto. No, esas pataletas ya no caben en un creyente maduro. Porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que interesa, no la voluntad de nosotros. Y es allí donde este texto toma relevancia para nosotros. Ageo 2, del 20 al 23. Entonces, les puedo compartir el bosquejo, pero ya pues yo se los voy a poner obviamente en el grupo, pero vamos a compartirlo. El bosquejo aquí. Aquí está, ¿cierto? Aquí está. Nuestro rey nos promete la victoria. Es una victoria que ya nos dio. Él ejecutará juicio contra nuestros enemigos. Estremecerá los cielos y la tierra. Su juicio ya comenzó. Satanás y sus demonios ya fueron juzgados. El mundo ya fue juzgado. Su juicio será culminado. Satanás y sus demonios serán eternamente encerrados y el mundo será eternamente encerrado. Ese es el juicio que Dios va a hacer. Ya comenzó. Desde que el Señor vino, comenzó. Nuestro rey vencerá a nuestros enemigos. Él destruirá o convertirá a sus enemigos. Debilitará la seguridad de ellos, destruirá todo en lo que ellos confían, los abatirá y los confundirá, de tal manera que pelearán entre sí. Y ahí está lo de Gedeón, está lo de Sennacherib y otro texto en primer libro de Samuel 14:20. Nuestro reino se exaltará
Él afirmará fijamente al pueblo que le sirve. Lo tomará y se apoderará de él. Lo ataviará de su autoridad real. Ya nuestro Señor Jesucristo nos dio esa autoridad. Él mismo la confirmará en el juicio final, porque Él nos aceptó y decidió escogernos para alejarnos de la confusión idolátrica hasta no mezclarnos con ella, que es lo que significa el nombre Zorobabel. Entonces aquí está el estudio de términos: haré temblar, trastornar, listo. Destruir también es dar la vuelta, o sea, aquí por eso es convertir o destruir. Las naciones paganas, los que no son creyentes, goy es la palabra en hebreo para eso. Y todos esos textos, estos términos están ya en este bosquejo porque es un bosquejo homilético. Entonces, ahí. Dejé de compartirles, yo le envío el bosquejo. Quisiera entonces que aclaráramos dudas. Yo sé que es mucha información en una hora, en menos de una hora. Si hay dudas, aclaremos dudas. Si no hay dudas, entonces, pues, vamos nosotros, terminamos hoy este texto, este libro de Ageo. Cada vez que leamos Ageo, pues, ojalá recordemos esto y recordemos siempre cuál es nuestra misión. ¿A qué nos llamó el Señor a nosotros? ¿Alguien tiene un micrófono Hermano, abierto? Sí, tengo hermano. una preguntita. Claro. A ver. Eh, eh, Cuando usted nos dice que el juicio ya comenzó desde que el Señor, pues sí, en la cruz derrotó a nuestro mayor enemigo, al mundo y todo lo que hay. Podríamos decir ahora, porque pues no sé, si mal no recuerdo, aunque no soy de las que lea mucho, pero esta pandemia ha afectado el mundo entero, de una manera en todos los aspectos: social, económica, física, espiritual, emocionalmente. De una u otra manera ha afectado esto. No he oído de otras pandemias, de muchos virus que han habido anteriormente que haya afectado pues globalmente prácticamente toda la humanidad. Se atrevería a decir de que esta pandemia puede ser uno de los juicios del Señor. Lo que pasa es que pandemias ha habido, hermana, ha habido pandemias, pero como no ha habido tanta globalización, pues por un lado no hemos sabido de ella, sino muchos años después, 100, 200 años, 300 años después. Por otro lado, no han salido de el viejo continente y de Asia, porque no había aviones donde la gente se transportara tan rápido. O sea, esta pandemia se propagó muy rápido por la capacidad de comunicación que hay, de transporte, y por las redes sociales supimos que en todo estaba pasando. Pero todas estas cosas que pasan son juicios del Señor. Son juicios del Señor a los seres humanos. Pero no es el juicio final, ¿cierto? Son juicios. No, sí. Son juicios del Señor que Él determina, pero se convierten también en advertencia para la iglesia, en disciplina para la iglesia. Muchos creyentes, por ejemplo, estaban como muy tranquilos, viviendo una vida sin temor de Dios. Y como llegó esto, ahora como que si ya tienen como temor de Dios. O sea, es un llamado a que entendamos que Dios es el que puede hacer las cosas en cualquier momento. Nosotros como creyentes tenemos que entender que estas son advertencias para nosotros. Y en el libro de Apocalipsis, ahí se nos narran unos juicios locales, ¿cierto? Unos juicios que se extendieron hasta la tercera parte de la tierra,
todos esos juicios antes del juicio final. Son presagios de que hay un juicio final, pero también son advertencias para la iglesia. En el libro de Samuel, por ejemplo, en el libro de Daniel, hay un pasaje que Daniel tiene allí sobre un juicio. Daniel 12:10. Sí. Dice, después de que habla de el tiempo del fin, viene hablando del tiempo del fin, ¿cierto? Y en ese versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea, el mundo hasta ni dice que eso es un juicio de Dios, no creen en Dios. Dicen, no, eso es cosas que pasan, son los chinos, aquellos. Ellos, hay muchos que ni creen que eso mata todavía. Sorprendas, hermano, pero hay creyentes que no se quieren vacunar. Conozco ya más de uno que no se quiere vacunar. Pero allí en el libro de Daniel dice que los entendidos comprenderán. O sea, los que entienden que esto es algo de Dios, tienen temor de Dios, es la iglesia que anda un poquito descarriada. Y Dios está dando como un llamado a que se vuelvan a Él, a que nos volvamos a Él. Y tiene que ver con lo que el apóstol Pedro en su segunda carta dice, que el Señor no retarda su venida, sino que tiene paciencia, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y está hablando a la iglesia. No está hablando que el mundo se arrepiente, está hablando de la iglesia. El número de los escogidos procedan al arrepentimiento. Por ahí hay ovejas escogidas que andan descarriadas, que hay que rescatar. Y el Señor está llevando a que la iglesia pueda hacerlo. Que nosotros entendamos que es nuestra labor hablar del Señor en estos tiempos, hablar que el Señor es real, que el Señor dio su vida en la cruz para rescatar un pueblo, pero que ese pueblo no puede vivir como vive el mundo. Ese pueblo no puede vivir confiando en lo que confía el mundo. Ese pueblo no puede vivir con las pataletas de la gente del mundo, que si las cosas no salen, entonces, qué pereza, esto no me gusta, bueno, y empieza a renegar. Sino que ese está llamado a vivir en la voluntad de Dios y a afirmarse, que es lo que dice primera carta de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, después en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os afirme, perfeccione, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Un pueblo que se establece, un pueblo que se levanta firme en el Señor, independiente de las circunstancias, porque confía en Él y depende de Él. Eso es, el Señor quiere formar esa iglesia, una iglesia madura, una iglesia que verdaderamente le honre, que verdaderamente le glorifique, que verdaderamente le anhele. Porque una iglesia que no es madura no le puede anunciar. Realmente, ese servicio sería un servicio, como dijo Ageo 2, del 10 al 19, en el versículo 14, creo que digo que todo lo que aquí ofrecen es inmundo, dice allá, ¿cierto? Versículo 14 de Ageo 2. Si una iglesia no es madura, si un creyente no es maduro, su servicio al Señor es a medias tintas y al Señor no le agrada. Entonces, antes de hacer actividades para el Señor, deberíamos de nosotros fortalecernos en Él y dejar que Él vaya levantándonos para que nuestro servicio sí le glorifique y nuestras vidas le glorifiquen. Gracias, hermano. Listo.
¿Alguna otra pregunta? Ya hoy terminamos el libro de Ageo, entonces no sé que si seguimos, no seguimos, que podemos estudiar, que proponen o no seguimos. Ustedes son los que tienen la palabra. Yo he hablado con Cristina, pues lo he hablado antes, esta vez no lo hablé, pero siempre me ha dicho, preguntémosle al grupo. Entonces, no sé, Cristina, ¿tú qué dices? No, Yo sí quiero seguir con otro. si hay preguntas que quieren decir todos, pues de continuar, claro que sí. Ahora, no sé si de pronto lo que va a hacer Chalón, cómo se... Yo ya hablé con el pastor Carlos Díaz y me dijo que no había problema. Ajá. Yo hablé con él, sí. Yo hablé con él esta semana. Ah, bueno, Me y dijo que no había que... problema porque lo que va a ser los jueves. El discipulado de Shalom va a ser los jueves. Y va a ser un Cada discipulado 8 días. cada 8 días. Y va a ser un discipulado sobre teología sistemática con base en la escritura y el apoyo de un libro de un pastor que se llama Wayne Gruden, que es buen material. Entonces, pero esos son 57 capítulos y los capítulos son largos, o sea que eso demora más de un año trabajándolo semanalmente. Y va a ser los jueves. Él me dijo que no había problema, que podíamos seguir también con este grupo, porque es que este grupo realmente no es de Chalón, ¿cierto? Aquí hay personas de otras iglesias. Ujú. Sí. Me dijo, no hay problema, por él no hay problema. Yo sé que Ah, bueno, yo ya hablé con él, yo Listo. antes de decirles hablé con él, porque Gracias, de todas muchas gracias. maneras, Sigamos. por eso, ¿Quién es el Sigamos. próximo Sí, sigamos, hermano. ¿Cuál sería su profeta? propuesta? no, ¿Cuál es? mi propuesta sería estudiar esa carta de Efesios que nos afianza mucho en lo que es la gracia. Bueno, ella se Maravilloso, manifestó por José, maravilloso, maravilloso. Mi propuesta sería estudiar Efesios, De estudiarla acuerdo, hermano. porción por porción, o sea, desde el contexto de la carta y empezar porción por porción de una manera aplicada a nosotros, o sea, Amén. porque lo importante aquí es que vamos tomando principios para nosotros, ¿cierto? Ujú. Con Sí. nuestra vida. Además es muy chévere porque pues al ser un grupo relativamente reducido da espacio para aclarar muchas inquietudes. Claro, de eso se Entonces, trata. no porque sea egoísta, no, si llegan más, muy bueno. Sí, sí, No me ha parecido chévere así, poquitos. pero el problema es que ustedes no preguntan tampoco mucho, entonces, Ah, Ha sido muy clara la exposición, hermano. pues el maestro es bueno, muy bueno. no, cuando los estudiantes no preguntan, uno tiene que decir, pero ¿qué pasa, pues? Porque es que si no hay pregunta, no hay conocimiento. Usted lo sabe, don Juan. Si no hay pregunta, no hay conocimiento. Si no hay preguntas, se nos estancamos. No, lo que pasa es que yo también sé que hay personas que ya llevan mucho tiempo y entonces ya entienden más cosas, pero de pronto personas que lleven menos tiempo sí tienen más preguntas. Listo. Y gracias al Señor por el grupo. Les pido oración porque nos vamos a ir de unos 5 días de paseo. Amén. Para aquí Bueno. el grupo familiar. No como don Juan, siempre para la Fran. Vea la cota antioqueña de Antioquia. Vamos para un pueblito en Urabá, la costa, Arboleta, es un pueblito que me Rico. gusta mucho. Y bueno, Muy vamos a estar bien, allí muy bien. unos 5 días. Desde el viernes nos vamos y venimos el miércoles, el jueves ya en la mañana. Entonces, pido Bueno, oración hermano, por que eso. puedan disfrutar. Sí, Qué yo sé. bueno. Sobre todo que el clima esté bueno, porque es que uno por allá con lloviendo sí muy maluco. Que el clima esté bueno. Bueno, Vamos. Mucho Va a ser calor. muy bueno, muy bueno. Bueno, hermano, entonces Disfruten bastante. ¿Cuándo disfruten bastante. volvemos entonces? No, en 15 días. Recuerde que esto es cada 15 días. Ah, bueno. Ok. O sea que sí. el lunes, el jueves es primero, viernes 2, sábado 3, domingo 4, lunes 5 al 12. Lunes 12 de julio. Ok. 12. 12 de julio, sí.
Ese día también entran los muchachos de vacaciones, ve. Bueno, voy entonces a detener la grabación ya. Pausar la grabación.